Buenos días a todas y a todos. Es un honor dar inicio a esta emocionante jornada en la que celebramos la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor. Mi nombre es Carmina León Ramírez y como presidenta del grupo estudiantil Women, es un placer para mí darle la bienvenida a todas y a todos ustedes en este evento en el que destacamos el poder y la visión de mujeres emprendedoras. El día de hoy me complace especialmente presentar a una mujer inspiradora y exitosa en el mundo del emprendimiento que nos acompañará como conferencista el día de hoy. Nuestra conferencista es Nacheli. Nacheli es una emprendedora muy inspiradora, es una gran persona con grandes experiencias, grandes acontecimientos por compartir con nosotras. Les insto a escuchar atentamente cuáles son sus experiencias y consejos y ya que seguramente nos inspirará a todas las personas aquí presentes. Sin más preámbulos, les invito a unirse a nosotras y a disfrutar de las palabras de nuestra conferencista del día de hoy. Bienvenida, Nacheli. Ya, ahora sí se escucha, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, quiero dar las gracias porque para mí, pues, me da mucho gusto participar, ya que el TEC es mi alma mater y es un regreso a mi alma mater en línea, pero es siempre un gusto. Y también dar las gracias a Tech Women Zen por este espacio. Entonces, espero que esto que les comparte el día de hoy a todos ustedes, pues pueda ayudarlas en su vida. Bueno, quiero comenzar. La charla que voy a dar es vida y profesión en el extranjero. Se va a dividir, digamos, en dos etapas. Una, las cosas que habría que pensar antes de querer cambiar país, ya sea por un tiempo o decisión de por vida. Y la otra también, la cuestión profesional, cómo esta se puede modificar o a lo que nos podemos encontrar. Entonces, pues bueno, comenzaremos. Les comparto la presentación. Un segundo. Ups, esto para acá. Ok, ahora sí, ¿no? Ya está, ¿correcto? Bueno, pues comenzamos como les decía. Siempre he pensado que la vida y la profesión van de la mano porque muchas veces ocurren situaciones en la vida que a veces nos hacen cambiar camino en nuestra profesión y tal vez nos hacen moldearla de una manera diferente a la cual nosotros tal vez nos habíamos imaginado cuando éramos estudiantes. Entonces, me gustaría empezar, bueno, aquí vamos a hablar del extranjero. Entonces, ¿cuáles serían los puntos importantes para pensar antes de partir, irnos a vivir a otro país? Porque creo que de esto se inicia a hablar, porque se inicia a hablar, pero más se conoce lo atractivo que puede ser irse a vivir al extranjero. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Pues tener una idea previa de la cultura a la cual se han decidido ir a vivir, porque obviamente costumbres, hábitos, modos de tratar a las personas, de divertirse en el campo de trabajo también van a ser diferentes de lo que hemos estado acostumbradas o de lo que conocemos. También estudiar el idioma. Bueno, obviamente si yo me voy a ir a vivir por 6 meses, puede ser algo que me ayude a adaptarme mejor, porque también hay que tener en cuenta que sí, el idioma de inglés se habla en muchas partes del mundo, pero no en todos o no todas las personas tienen un buen nivel, entonces para poder conocer, adentrarnos a la cultura, es importante tener esto también en mente. Y si pienso hacerlo definitivamente, que es una decisión de vida, bueno, el idioma es la primera cosa que tengo que llevarlo, tenerlo listo. También planificar sin caer en altas expectativas. Esto es algo súper importante porque, exacto, si escuchamos mucho las cosas buenas que tiene que vivir al extranjero y yo puedo pensar, híjole, sí es lo máximo, pero también hay desventajas de las cuales muchas veces por la emoción, por la ilusión, no las pensamos. Entonces, esto hay que partir con esa conciencia.
y sobre todo lo que yo les diría, ser conscientes de la motivación del cambio, el por qué ustedes deciden irse al extranjero, ya sea por estudiar 6 meses, por estudiar un año o por una decisión de vida, porque cada persona somos diferentes. Y aunque yo tenga mi grupo de amigas o de las personas con mi relación o se van a estudiar, puede ser que no sea la decisión perfecta para mí. Y yo he conocido gente, yo creo que todo está bien. Lo importante es que siempre veas tu interior y qué es lo que es para ti. Porque he conocido gente, como les decía, que igual puede tener ya todo preparado y al final no decide irse. Entonces, yo creo que eso está bien. Si para ti no lo crees conveniente, está bien. Hay gente que está medio indecisa, lo prueba y bueno, al final se da cuenta que no es lo suyo. Y hay gente que, bueno, como yo alguna vez en su momento ya lo tenía presente en mi vida y era algo que quería hacer y me da adrenalina, me gusta mucho. Entonces, estos creo que son cosas importantes para antes de partir. Cuando llegamos al país, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Porque obviamente vamos a llegar completamente a un nuevo ambiente, un nuevo clima, nueva gente, sin conocer a nadie. Entonces, mantener los hábitos. No sé si, por ejemplo, a ti te gusta ir a correr, pues hazte el hábito de ir a correr también a donde llegas, aunque a veces te dé flojera, aunque digas no está lloviendo, hace frío, busca mantener tus hábitos, porque esto te va a concentrar en poder organizarte tu plan de vida nuevo, te da una visión. Mantén tus intereses, o sea, por ejemplo, si a ti te gusta la cocina, métete a un curso de cocina, ahora ya con las redes esto pueden verlo desde antes a donde van a llegar, donde hay cursos, porque esto les permite conocer a gente del lugar y comenzarse a ambientar en el nuevo lugar. Crear una red social también, por ejemplo, ahora ya con los grupos que hay en Internet, en Facebook, todo eso pueden empezar también, por ejemplo, a conocer gente del país que les puede dar muy buenos consejos para cuando llegan o cosas tan simples. Oye, ¿cómo le hago para el Internet en mi celular o para abrir una cuenta de banco, para rentar? A veces también hay mucha dificultad para rentar eh, los departamentos o donde tengas que vivir. Entonces, esto es básico. ¿Qué es lo más importante y lo más consciente? El paso principal, yo después de 25 años de vivir en el extranjero, yo todavía me acuerdo el día de la despedida. Es el primer reto, ya que nos implica no solo separarnos pues de nuestra familia, de nuestros amigos, sino también lo que muchas veces no se piensa es de tu lugar, de tus hábitos y de tu cultura. Como les decía, al lugar donde se llega no se vive obviamente de la misma manera y a veces pues esto no lo pensamos y despedirnos nos va a reconfortar en esos momentos que tal vez sintamos nostalgia. ¿Por qué mudarse al extranjero? Bueno, una vez que esta decisión es para ustedes, que les puede gustar, ¿cuáles son los beneficios? Pues bueno, el primero yo diría el idioma. Eh, a mí realmente lo que me ha pasado, he estudiado ya, por ejemplo, el francés desde México, pero yo cuando lo aprendí bien, pues fue viviendo en Francia con una familia francesa a la que llegué en esa época y pues ahora sí que si quería comer o cualquier cosa tenía que darle duro con el francés. La cultura, obviamente esto nos abre un panorama completamente diferente, nos ayuda a pensar de otra manera, a ver la vida desde otra perspectiva. Viajar, sobre todo cuando eres estudiante, es una época que a mí me gustó mucho en la universidad en Francia, porque obviamente la universidad organiza viajes para universitarios, entonces pues con tarifas muy cómodas, con ya todo organizado, todo completo y te da oportunidad de conocer mucho. También te puede dar la oportunidad de trabajar si vienes, tienes ya, te mandan por trabajo o por un contrato que tú tengas y que tengas permitido trabajar si vienes. Estudiar, bueno, esto también te da otra perspectiva de ver lo que ya has estudiado tal vez en México, otro modo de aprender también, por ejemplo.
Y bueno, social, hacer contactos y amistades en otro país que si tú las cosechas, yo por ejemplo, o sea, ya ahora ya no vivo en Francia, vivo en Italia, pero desde hace 25 años, que fue el primer país al que llegué, sigo conservando esta amistad y la verdad me ha servido mucho tanto en el campo laboral como también en el plano social. ¿Cuáles son las primeras dificultades? Y tenerlo muy claro y aceptarlo, porque las dificultades burocráticas, ¿no? Actualmente las leyes de migración son muy, no es como años atrás que podías como que era un poco más sencillo. Ahorita sí están muy cuidadas las fronteras, los papeles que te piden, tienes que llevarlos al momento que te los piden, como te los piden. Y bueno, saber que no estés en México, porque ahí, por ejemplo, vas aquí en Italia y ellos hablan solo en italiano, que tú llegas, ok, hablas español, pero también llegan árabes de África, asiáticos, entonces no es que alguien te va a decir, ah, bueno, no hablas español, yo te explico. Entonces, esto yo creo que sí tenemos que tenerlo muy claro y pedir todo lo que nos piden el día que nos lo piden, al momento, y como nos lo piden con los sellos que nos lo piden, con las traducciones. Esto es muy importante para poder estar después en el país. Se regresó una. Mm, ok. Como les comentaba, bueno, el idioma es algo básico. Muchas veces yo también he escuchado gente que dice, bueno, yo me voy a vivir a España porque igual ahí hablan español y así es más fácil comunicarme, pero aún así existen diferencias que te pueden crear choques culturales, porque el modo de hacer, la cultura, el humor, las expresiones, los horarios de comida, la manera de trabajar es diferente. Entonces, esto no te garantiza el panorama completamente, te puede ayudar. Obviamente, si el idioma es diferente, pues esto se te complica un poco más. Por eso digo que si tú ya traes un conocimiento previo, te puede ayudar, tanto para el campo social, laboral y para los trámites pues, burocráticos que hay que hacer. ¿Qué son las primeras cosas que hay que hacer cuando se llega a un nuevo lugar? Buscar una red de apoyo. Como les digo, ahora ya con las redes sociales es más fácil, porque, por ejemplo, si a ti te gusta ir en bici, puedes ya buscar un grupo que los domingos vaya en bici y empezar a conocer gente del lugar o también, por ejemplo, pues gente de tu país, porque las relaciones con las que cuenta el individuo son fundamentales para el bienestar y el desarrollo personal. Eso te hace sentir bien y es como un apoyo para poder adaptarte al nuevo lugar. También nos ayuda a sobreponernos en las dificultades, porque bueno, también la parte de irse a otro país, pues esto también podemos tener dificultades, problemas o situaciones. Entonces, crearte una red de apoyo al inicio es fundamental y te va a ayudar mucho. Y sobre todo porque, pues bueno, puedes compartir también momentos muy buenos en intereses similares que tú tengas. Ya que, como les digo, cambiar de país es un impacto psicológico y emocional, ya que implica un reajuste total del contexto de la persona, como ya les digo, desde la manera en que de los horarios de la comida son diferentes. Por ejemplo, aquí se cena muy tarde en la noche y eso yo en México no estaba acostumbrada y a mí los primeros meses me costó mucho trabajo. Adaptarse a nuevas circunstancias en un entorno desconocido en cuanto a valores y costumbres. Esto tienes que estar siempre abierto y saber que no estás en tu lugar de origen y se hace todo de una manera diferente. Entonces, estar muy abierto al cambio. Eh, ¿Para qué les digo todas estas cosas? Obviamente no para asustar, sino son cosas que si las tenemos presentes y estamos conscientes, va a ser muchísimo más fácil nuestra adaptación al nuevo lugar que lleguemos. También es algo increíble porque, bueno, la nueva etapa pues también nos va a traer muchos beneficios, se van a ver reflejados en un mayor autoconocimiento y en un desarrollo personal. Porque obviamente, no sé, por ejemplo, si en México estás acostumbrado a moverte en carro, igual aquí te vas a tener que mover con los medios
de transporte, el metro, el camión, de otro modo. O, ok, después dices, bueno, ok, tengo el carro, pero igual si se te ponchaba una llanta, allá en México le hablabas a tu papá, a tu primo, a tu hermano, al novio, aquí le hablas. Entonces tienes toda la situación, todo lo que se te presente, te va desarrollando nuevas habilidades que tal vez antes no conocías y no habías contemplado, ya que comenzar también en un periodo nuevo, en un lugar distinto, trae nuevas oportunidades que permite explorar límites personales e identificar las fortalezas. Pues también te va a hacer conocer partes, como ya dije, que no conocías de ti, y bueno, oportunidades porque pues todo es nuevo, ¿no? Es como cuando un bebé nace que está aprendiendo todo y está atento a todo, igual también uno porque el clima, la comida, la manera de relacionarse es diferente. ¿Y qué es lo importante para que la vida tenga un equilibrio? Tienes que tener el aspecto económico, ya desde ahí, yo qué quiero económicamente, ¿no? O también el aspecto, por ejemplo, cuando uno se cambia de país. Yo me acuerdo que esto me lo dijeron en Francia y yo dije, ay, bueno, pues ya, o sea, voy a trabajar, aunque México está lejos, trabajo y me compro mis boletos para ir a México. A veces no siempre es así, porque puedes tener el dinero, pero a veces por una situación familiar, laboral o de trámites burocráticos de migración, no te puedes mover. Entonces tú puedes tener el dinero, pero no puedes ir a México. Entonces, son cosas que tienes que tener presentes. Como ya dije, es muy importante el tiempo libre, las relaciones sociales, crear nuevos vínculos, porque esa va a ser tu nueva familia, porque pues muchas veces muchos nos vamos a otro país dejando toda nuestra familia de origen, aunque acá tal vez formes otra familia. Entonces es importante las relaciones sociales, el entorno geográfico, porque bueno, el clima es diferente en un mismo país, no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Italia vivir en Roma que vivir en Milán, que son grandes ciudades, o por ejemplo vivir en las montañas, en los Alpes, porque el ritmo de vida, las costumbres, las oportunidades de trabajo van a ser muy diferentes. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando decido cambiarme de país a donde voy a llegar. A nivel de salud, si tengo que llevar un seguro médico, si soy estudiante, cómo funciona el sistema sanitario en ese país. Y yo también de salud cómo estoy, porque tal vez si necesito un cierto tratamiento, ver ahí si consigo las medicinas. Entonces, ahora sí que hay que pensar pues en todos los aspectos, en las necesidades individuales que yo tengo para sentirme bien y equilibrado, y pues como les digo, el lazo afectivo y el entorno familiar, porque ahí tal vez no lo vamos a tener y nuestros amigos se convierten en nuestra nueva familia. Eh, Después también la profesión. ¿Por qué la profesión es importante? Siempre va a ir de la mano con tu vida, porque la profesión es algo que es para ti, es un regalo que te das a ti mismo, y sobre todo eso que tú haces es un regalo también que le vas a dar a la sociedad, porque vas a aportar con lo que tú sabes hacer, con lo que crees, con lo que realices, vas a sumar a la sociedad. Para poder tener un buen resultado, ¿qué debo de tomar en cuenta? Pues mis habilidades, lo que a mí me gusta, porque eso es lo que te va a hacer mejor cada día, es lo que te va a diferenciar de las otras personas, porque no creo que ponerte a competir te dé un buen resultado, te va a dar resultado lo que tú eres como persona, tus valores personales, a lo que te dediques. Si hay algo que te piden que dices, no, esto creo que no es lo mío porque no va de acuerdo a mi persona y a los valores que yo tengo, el carácter, porque también, o sea, si yo soy algo tímido, no voy a escoger, por ejemplo, una profesión donde tenga que estar delante de las cámaras con los micrófonos, porque pues eso no me va a dar tranquilidad. Y sobre todo para cualquier ramo que te dediques, lo más importante pues es la disciplina, la preparación que le dediques a tu profesión y el tiempo. Y en cuanto a tiempo, no me refiero a que se trabajen 20 horas, porque, por ejemplo, aquí en Europa se cuida mucho el horario de trabajo, pero tiene que ser de calidad, que te dediques a hacer lo que tienes que hacer para llegar a los resultados. Y todo eso en conjunto te va a dar un resultado. Por eso, definitivamente,
mi profesión no me va a definir como persona. No es que porque yo tenga el puesto más alto directivo en Naciones Unidas, voy a ser grande. Lo que me va a hacer grande es lo que yo soy como persona y eso es lo que va a hacer brillar mi puesto de dirección o mi puesto como periodista, como abogado, como médico, a lo que me dedique, porque todas esas características mías van a ser lo que van a sumar dentro de mi profesión y van a dar la diferencia. En el extranjero, ¿cuáles son las ventajas de acuerdo al mundo laboral? Pues puedo tener diferentes ofertas laborales que en mi país no tenía. Por ejemplo, yo estudiando relaciones internacionales, nunca me hubiera imaginado que también existe el tribunal allá en México, pero realmente yo cuando estudiaba nunca lo pensé. Esto, cuando yo estudié, que llegué a Italia, estudié italiano y certifiqué el idioma, una maestra me dijo, oye, bueno, tú que hablas varios idiomas, ¿por qué no pruebas ir al tribunal? Y efectivamente esto es algo que tal vez en México nunca hubiera descubierto. Sueldos atractivos hay que tenerlo muy presente porque, por ejemplo, a veces, una vez alguien me dijo, no, es que me pagan, no sé, por ejemplo, $3,000, $4,000 al mes en Dubái. Ok, pero bueno, ¿cuántos son tus gastos? Porque el costo de vida pues es muy alto allá. O por ejemplo, aquí en Europa, ahora que empieza el invierno, pues los costos de la calefacción, de la luz son muy altos. Entonces hay que hacer un balance bien entre lo que yo tengo como sueldo y en lo que tengo como gastos para en verdad ver si es atractivo el sueldo o no. La oportunidad de interactuar con una nueva cultura, aprender un idioma y diversificar y formar una perspectiva más amplia de mi área profesional, crear una red de contactos internacionales. Como les digo, igual yo me puedo regresar a México, pero aquí hice buenas amistades, conocí gente, igual un mañana puedo crear proyectos o hacer cosas juntos. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues bueno, a veces que si no se llega hablando el idioma, pues tengo dificultad a poderme inserir en el nuevo ambiente o justamente para buscar empleo o la vida diaria. Por ejemplo, conocí una chica que también la mandó una empresa de allá de México acá, solo por 3 meses. Y bueno, el trabajo bien porque hablaba en inglés y hacía el trabajo, lo que él tocaba, pero me hablaba desesperada porque decía, es que cuando salgo no tengo con quién irme a tomar un café, la gente es muy seria, hola, adiós. Entonces, por ejemplo, todo eso influye porque en México alguien nuevo que sea mismo de México, pues es muy fácil hacer el contacto social. El costo de la vida podría ser superior al país de residencia. También esto hay que tenerlo en cuenta porque dices, bueno, no sé, por ejemplo, en México eres estudiante foráneo, gastas un 1,000 para la renta, todos tus gastos, la comida. Acá no van a ser 1,000, obviamente los gastos se van a duplicar y esto tienes que tenerlo en cuenta también. Y el proceso de adaptación, obviamente dependiendo del país, de la cultura, pues puede ser lento. Y aquí quiero decir que si es por poco tiempo, te puedes acoplar o no, porque dices, bueno, yo tanto me regreso a México. Y si es una decisión de por vida, siempre respetar nuestro duelo migratorio, porque no son las mismas razones por las que cierta persona se fue que por la que yo me vine a otro país. Entonces, cada situación de vida es diferente y hay que respetarnos mucho. Eh, ¿Cuáles son las fortalezas que se ven en las personas que somos extranjeras? Pues que somos más abiertas y más dinámica, en promedio somos más propensas al riesgo y dotadas de una mayor capacidad de adaptación, porque la misma situación lo requiere, ¿no? Entonces, esto es una fortaleza respecto a la gente, digamos, que ya vive aquí en el cierto país. Una fragilidad, pues, lo que ya les decía, muchas veces nuestras competencias profesionales desgraciadamente no son utilizables en el país de llegada o la cualificación no es reconocida y la falta de conocimiento en el mercado laboral, porque se puede manejar de diferente manera las cuestiones de contratos, los tiempos de trabajo, los permisos, las vacaciones, todo eso pues no lo conocemos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo que yo he visto y es muy importante tener en cuenta que para las profesiones como abogado, medicina, veterinario, dentista, son profesiones
que para poder ejercer aquí tienes que volver a estudiar y tienes que revalidar, porque si no, el título profesional no es válido. En el caso, por ejemplo, de relaciones internacionales, yo hice un proceso de declaración de valores, se llama, que es como que la parte cultural de la Embajada Italiana da fe y legalidad de que el TEC de Monterrey existe como escuela y da la carrera, y eso me dio oportunidad de trabajar en la iniciativa privada. Ya después, cuando realicé la maestría, pues ya con ese título, digamos que es el que presento para poder aplicar tal vez a ciertos trabajos. ¿Cuándo es cuando ya uno está completamente integrado? Pues cuando tiene un equilibrio en el empleo, en la educación, la inclusión social y eres un ciudadano activo. Todas estas factores quiere decir que ya estás bien integrado. Um, bueno, los empresarios, tienes que ser capaz de saber presentar tus aptitudes o tus cualificaciones, porque, por ejemplo, a mí me pasó con un chico francés. Aquí, los títulos, por ejemplo, de licenciatura en ingeniería pueden ser 3 años o 5 años que le llaman especialidad. Y, por ejemplo, esto yo ya lo sabía, pero el chico francés no lograba explicarme claramente esto y también, por ejemplo, su ingeniería se llamaba de un modo aquí en Francia y la traducción tal cual no era un término que se entendía en México. Entonces, esto tenemos que estar muy bien, saber presentar nuestro título profesional, nuestras aptitudes a la persona que nos esté contratando. Y como lo que les decía, solicitar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el mercado laboral. Eh, Esto era lo que les comentaba, de que no siempre todos los títulos profesionales son válidos aquí en Europa. Bueno, de hecho, ninguno es válido. Tienes que hacer un proceso para poderlo revalidar. Obviamente, muchas veces dices, bueno, ya estudié 4 años y medio en México, pero si tienes una decisión de vida, yo creo que sí conviene hacerlo. Yo en el momento no lo hice porque esto que investigué en la embajada me permitió trabajar en el sector privado, pero ya cuando estudié la maestría, que ahí sí me revalidaron, aceptaron el título profesional de México, que es un poco una contradicción, yo ya ahora con el título de la maestría de la universidad aquí en Italia, pues ya lo puedo presentar para otras posiciones. El ambiente laboral es diferente, es importante el idioma y sobre todo permiso de residencia y visa de trabajo. A veces también escucho mucho que dicen, bueno, me voy 3 meses como turista y ya consigo algo para trabajar. Híjole, no, las leyes de migración están muy duras y la verdad es que, por ejemplo, aunque tú digas, bueno, me meto a estudiar, a trabajar, pues no te van a contratar, porque si tú no tienes un permiso de trabajo, pues la empresa o el lugar no va a arriesgarse para contratar a alguien que no tiene un permiso de residencia porque les pueden cerrar la actividad. Después de todo esto, bueno, yo fui unos meses, unos años fuera de Italia y cuando regresé, yo los primeros años trabajé en el sector internacional, en empresa privada, pero yo dije, ¿qué es lo que más me gusta de este trabajo? ¿Cuál es mi identidad, mis rasgos, las características? Y lo que yo más disfrutaba de estos trabajos era cuando hablaba con los clientes. Entonces empecé a buscar una nueva opción y fue ahí donde, de acuerdo a mis gustos, mis necesidades, mis prioridades de vida, me dediqué, digamos, precisamente hablando de la feria del emprendimiento, a emprender pues una nueva profesión, porque de acuerdo a mis talentos y a lo que yo quería como persona, pues empecé a fijarme más profesionalmente sobre el radio y continuar a desarrollar lo que era el tribunal, que es lo que principalmente ahora me dedico. El tribunal me ha dado muchas satisfacciones porque a mí lo que más me gusta es ir al aula, poder hablar con el Ministerio Público, el juez y estar directamente en el proceso traduciendo, pero también haciendo el intérprete, perdón, pero también traducir, aunque si no me gusta mucho para mi actual situación de vida, lo hago porque me permite hacerlo en la noche, por ejemplo, si estoy ocupada en el día durante otras actividades. Entonces, esto me ha permitido organizarme actualmente de acuerdo a las prioridades que yo tengo ahora en la vida. Y bueno, el radio también, después de que
estuve viviendo en otros países, la cuestión del radio, todo esto me sirvió, porque por ejemplo, cuando estuve viviendo en Francia, que después regresé, yo viví primero un año y después de años volví a regresar a Francia, con la radio francés de Anjou, hicimos varias transmisiones sobre Marruecos, Bélgica, México, Italia, y también una de cómo una extranjera vive en Francia. Y también me regresé a México por 6 meses. Por una cuestión personal, porque mi papá no estaba bien de salud y entonces mi rincón necesitaba un rincón de seguridad, de fortaleza, y eso fue el radio. Entonces yo ahí me dediqué a hacer un programa de radio, empezar a conocer gente que yo realmente, o sea, estaba con mi papá, pero esos tiempos que tenía me dediqué a hacer talleres, era como mi rincón de la felicidad. Entonces es por eso siempre muy importante, cuando tú decides una actividad, acercarte, hacer un trabajo temporal, una pasantía o una actividad, porque eso te va a dar una visión realística de la realidad. Investigar ahora ya en línea, puedes obtener mucha información, también asistir a ferias para darte otra visión, otra perspectiva, y también pues platicar mucho con las personas que se dedican a ese campo de trabajo para que te digan cómo va el mercado en ese momento. Eh, y bueno, como les digo, yo tuve por cuestiones personales algunos tiempos que, digamos, no trabajé directamente. ¿Qué es lo que hice en esos momentos? Pues como lo dice el pensador romano Cicerón, usó el término de cultura animi, que es cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. Entonces, siempre que tengan esos tiempos, dedíquense a cultivar su espíritu, a hacer cursos. Por ejemplo, yo estuve haciendo cursos de lectura, de tonalidad de la voz, y todo eso me sirvió en un futuro, pues, para el radio, que es como lo que digo, lo que actualmente me dedico. Todo ese programa de viajes que yo estuve escribiendo ahí en México, que al final no se dio en México, yo nunca me imaginé, fue el que presenté después acá en Italia para una radio latina, que es con la que colaboro para hacer el programa de viajes. También cuando estuve viviendo en Marruecos, abrí un blog personal, y pues eso también cuando regresé me sirvió para decir, bueno, ahora puedo también dedicarme a describir artículos. Y también, por ejemplo, la vida a veces te da oportunidades, porque cuando yo dejé el trabajo, que era un trabajo aquí definitivo, como así lo llaman los italianos, que con ese tipo de contrato puedes ya obtener préstamos para adquirir casas, carros, y ellos lo buscan mucho. Todo el mundo me vería como, pero ¿cómo que renunciaste? Y que me iba sin trabajo, me iba con la familia, mi esposo, pero bueno, allá de todos modos se abrieron las posibilidades, porque, por ejemplo, un amigo quería abrir una granja allá, entonces yo le dije, yo te puedo hacer un estudio para ver si esto es viable. Y yendo a hacer las visitas a la embajada de Italia ahí en Marruecos, después me ofrecieron un trabajo, el cual no acepté, pero la verdad es que mi alma está tranquila. Claro que hubiera sido una super experiencia como LRI, pero yo fue el periodo en que mi papá no estaba bien y me tuve que regresar a México. Entonces, tener una estabilidad emocional, saber cuáles son tus prioridades en la vida, a veces aunque tengas que decir no, al final te va a pagar porque vas a estar tranquilo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y otra de las cosas que hago, no muy seguido, es el taller de radio, porque esto me lo habían pedido y yo dije, ay, un taller de radio taller de radio con los niños. Pero ya después cuando lo hice, digamos que es una cosa que tengo ahí, que cuando necesito echar a andar la creatividad, crear algo más, es cuando lo hago, y la verdad pues es algo que me gusta y me ha dado satisfacciones, aunque sí yo al principio no lo pensaba. Entonces, si ustedes deciden pues de alguna vez irse a vivir a otro país, les comparto esta frase de la psicóloga experta en el duelo migratorio, de Celia Arroyo, que cada vez que experimentamos una pérdida, tenemos que acostumbrarnos a vivir sin eso que teníamos y adaptarnos a la nueva situación, porque vivir en el extranjero es constantemente adaptarte a situaciones. Así, se los digo yo que ya llevo 25 años viviendo fuera de México, siempre hay cosas nuevas, retos nuevos, porque siempre las situaciones de la vida
tanto laboral como personal, van a ser cosas nuevas, porque pues yo no crecí aquí en este país y hay cosas que yo no tengo experiencias vividas aquí y a veces digo, ¿cómo me tengo que comportar hasta en esto? Y estar consciente y respetar lo que es nuestro vuelo migratorio, que siempre va a ser diferente y es algo muy, muy personal. No compararnos nunca con nadie es lo más importante que les puedo decir. Y bueno, pues doy paso a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Nacheli. Le agradecemos muchísimo todo el conocimiento que nos comparte. La verdad es súper valioso. Creo que en algún momento varias personas hemos considerado la oportunidad de residir en el extranjero, de trabajar ahí, de cómo sería vivir como en otra cultura, con otras personas, con otros hábitos, porque la verdad es súper interesante, pero muchas veces no consideramos como todo esto que nos comenta que es súper importante porque nosotros a lo mejor tenemos como una visión muy romantizada de lo que es vivir fuera, pero hay muchas realidades con las que nos vamos a topar y es mejor estar en preparación para eso, ¿cierto? Perfecto. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos ahora el espacio, por favor, de preguntas. Pueden mandarlas en el chat para que podamos ir mostrándoselas a nuestra conferencista. Tenemos primero una que es, ajá, por ejemplo, ¿cómo se puede mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional en un entorno extranjero? Ya lo comentaba, pero a lo mejor, ¿cuáles serían algunos, digamos, tips muy puntuales de su parte en su experiencia? Definitivamente, como les digo, es voltarse siempre a verse a uno mismo, porque las prioridades de vida mías no van a ser igual a la persona de al lado. Entonces, yo, por ejemplo, para mí, eh, con las experiencias que he tenido, porque también las experiencias en el extranjero, pues no para todos son iguales, pero yo, para mí, mi básico es que pueda organizar mi tiempo de trabajo laboral con el tiempo, digamos, familiar y sobre todo el punto para mí, para que me permita tener un equilibrio eh, de vida a diaria acá en el extranjero, para mí es prioritario poder ir a México, porque sé que yo en el momento que yo quiera ir a México, decida ir a México, lo puedo hacer y esto a mí me da un equilibrio. Entonces, para mí básicamente es eso, o voltearte a ver a ti mismo, cuáles son tus prioridades de vida. Perfecto, Nacheli, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo es la vida familiar en el extranjero? ¿Cómo manejas las diferencias culturales? Uy, qué súper pregunta, porque como les decía, siempre, o sea, yo ya llevo muchísimos años viviendo al extranjero, ok, diferentes países, pero cada lugar es diferente. Yo me acuerdo que al principio, sí, Europa o América Latina, no, o sea, cada país es una cultura y es un mundo, no todos son iguales. Eh, ¿Qué es lo básico? Me he enfrentado con muchas situaciones también, o sea, por ejemplo, yo soy católica, mi esposo también es católica y sin embargo en la cuestión de la escuela aquí se maneja diferente en México y eso fue todo un tema. Entonces yo creo que siempre ver que, por ejemplo, hay cosas a las que nos vamos a tener que adaptar porque el estilo de vida en el país que estamos son así y yo soy la que me tengo que adaptar porque yo soy la que estoy llegando al lugar, no puedo esperar que la gente se adapte a mí o el ambiente se adapte a mí. Hay cosas que no son, que no las voy a cambiar. O sea, hay cosas que son, yo sé que mis valores, mis prioridades son estas y no las voy a cambiar. Entonces, tengo siempre que estar haciendo un balance entre lo que yo digo que no voy a cambiar, digamos, y en cómo puedo adaptar las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cuestión de, digo, es un ejemplo, me pasó con mi hija, pues pregunté a otras amigas que ya tenían hijas más grandes, oye, ¿qué es lo que ven? Porque aquí se lleva religión en la escuela, ¿no? Y aparte son muchas horas para el catecismo. Y yo nunca fui a una escuela religiosa. Y aunque éramos los dos católicos, o sea, yo nunca me imaginé, o sea, presentó una cuestión porque veíamos de manera muy diferente. Entonces yo dije, bueno, al final, ok,
si nuestra hija quiere ir al catecismo todos los fines de semana, es porque a ella le gusta, ella decide, ok, y bueno, tú te vas a encargar de llevarla todos los domingos, ¿no? Fue el acuerdo que tuvimos. Y también en la escuela decidí que tomara religión, porque yo estaba por no tomarla, porque dije, bueno, después los que no toman religión normalmente es la gente musulmana. Entonces yo preferí, y porque ya después investigando con otras amigas me dijeron, bueno, se ve como historia de la religión, también hay otros cuestionamientos y todo, entonces dije, bueno, me interesa más que esté de acuerdo a la cultura del país donde vivimos. Entonces es siempre ir valorando y sobre todo una característica importante es adaptarte, porque no puedes tú vivir al extranjero sin adaptarte, pensando que vas a llegar tú con tus ideas y es esto y así siempre ha sido, porque la vas a pasar muy mal. Muy bien, Ashley, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tal es la oferta laboral? ¿Cuánto tiempo tarda alguien en colocarse? ¿Hay alguna bolsa de trabajo que se pueda usar para lograr irse con un empleo, específicamente hablando de Italia? Bueno, es que como les decía, o sea, dividamos esto en dos cosas. Eh, obviamente sí, si hay bolsas de trabajo, obviamente sí podría ser uno en mil, ¿no? Pero esto obviamente son para puestos, o sea, ya cuando llevas una cierta experiencia laborativa. Al inicio, eh, es como yo te digo, o sea, ¿qué voy a ofrecer? O sea, si ni siquiera el idioma, ¿por qué una empresa italiana me va a contratar? Va a contratar a mí, que soy extranjero, que ni siquiera sé el idioma, a diferencia, por ejemplo, de un italiano que está al mismo nivel hablando laborativamente, ¿no? Esa es una cosa, o sea, que tenemos que pensar, número uno. Número dos, como les digo, las leyes de migración, como ha habido tanto movimiento actualmente, o sea, han restringido mucho y piden muchas cosas. Y, por ejemplo, para que una empresa pueda contratar a un extranjero, primero en la bolsa de trabajo, eh, no privada, sino hay como una a nivel público, digamos, tiene la empresa que demostrar que no hay ningún un italiano o residente, aunque sea extranjero, pero con papeles, eh, que pueda trabajar aquí. Para poder venir a trabajar aquí tienes que traer el permiso de trabajo y no es me vengo con el permiso de turista o con el permiso de estudiante y luego lo cambio. Para poder, tienes que irte a México y llegar con el permiso. Obviamente esto no es no te lo puede impedir porque ya sí, bueno, la bolsa de trabajo, pues ahora ya todo LinkedIn y tantas que hay actualmente con las redes, ¿no? Que antes eso, cuando yo llegué, pues no existía, ¿no? Entonces sí era más complicado encontrar el empleo. Yo lo que recomendaría, lo mejor es irse como estudiante, pero eso sí, o sea, tienes que tener muy bien la visión de lo que quieres porque en ese periodo que tú tienes de estudiante, o sea, obviamente tienes que venir ya preparado, ¿no? No con cosas que tú puedas ofrecer, porque de pensar qué ofrezco yo extra a comparación de la gente que vive ahí, ¿no? Que tú puedas ofrecer y, y que tal vez con exacto una pasantía o algo que puedas hacer de ahí digan, wow, esta es una persona válida y sí, bueno, tal vez la podemos contratar. Perfecto, muchísimas gracias, Nacheli. Y una última pregunta. ¿Qué consejo le daría a su versión joven la primera vez que viajó tomando en cuenta el conocimiento y experiencia que tiene ahora? A mi versión joven, Su versión más joven, digamos, cuando era niña, cuando estaba estudiando todavía. ajá, sí, sí, sí. Uf, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, a mí me gustaba mucho cuando yo estudiaba la carrera, ir a los simposios, ¿no? Y cuando escuchaba el currículum de una persona decía, wow, y se me hacía como algo súper lejano. Y, o por ejemplo, una vez también viajando con una amiga, encontramos una señora que hablaba varios idiomas y todo, y nosotros, wow. Y uno dice, no, o sea, la verdad, en ese momento dices, no, pues, ¿cuándo, no? Y no, la verdad es que si tú tienes sueños, o sea, si tú quieres ciertas cosas en la vida,
tienes que prepararte, tienes que ser responsable, tienes que dedicar tiempo disfrutándolo, ¿eh? Porque ya cuando empiezas a hacerlo sobre presión y todo, vaya todo mal. Tienes que disfrutarlo. Y, y yo que lo que le diría, realmente, o sea, vas a hacer todo lo que piensas, porque yo siempre quise vivir al extranjero, yo siempre quise hablar más idiomas, yo siempre quise ver el mundo y todavía hoy me siento una niña o como cuando te enamoras por primera vez. O sea, si yo estoy en un lugar y empiezo a escuchar a una persona que no habla italiano, ¿no? Que empieza a hablar inglés, francés, o sea, yo me quiero parar en ese momento y ir, ay, ¿de dónde vienes? Y cómo es por allá, o sea, hacerle mil preguntas porque es algo que está dentro de mí. Entonces, siempre sigue tu corazón, lo que a ti te gusta, siempre prepárate, porque eso siempre te va a dar un plus, también en tus puntos muertos, porque bueno, a veces también la vida, tal vez a veces no trabajas porque la vida te lleva por ciertas cuestiones, te quedas sin trabajo por cambio de residencia o mil cosas. Busca algo que a ti te guste y continúa siempre a prepararte, porque yo todo lo que hice en ese momento es todo lo que ahora me ha servido para el radio y me ha dado herramientas extras o un plus para lo del radio. Perfecto, muchísimas gracias, Nacheli. Le agradecemos muchísimo su participación en esta conferencia. De verdad estamos súper agradecidas y nos sentimos muy privilegiadas de poder contar con su presencia, especialmente estando en otro país. Entonces, le mandamos un abrazo muy fuerte, le agradecemos mucho que nos haya compartido todo lo que sabe y su experiencia en el extranjero es súper valiosa para todas nosotras y esperamos que haya sido una experiencia grata también para la audiencia. Muchísimas gracias. Pueden seguir las redes de el programa de radio de Nacheli en Facebook como Radio Sound, Escándalo Musical, para que puedan seguir sus actividades. Les agradecemos mucho y les invitamos también a nuestra programación de conferencias que podrán consultar en nuestras redes sociales, @womensem, en Instagram, para que puedan disfrutar de las demás conferencias de la feria también. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias, Nacheli. Muchas gracias también a ustedes por la oportunidad y gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Saludos desde Italia. Saludos a México. Muchas gracias, Nacheli. Saludos desde México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.